buenos días. El día de hoy vamos a presentar la práctica número 5. Somos un equipo conformado por Natalia Gutiérrez, Diego Alexander Martínez y Oscar Javier Tapiero, y quienes habla Jair Alejandra. Vamos a identificar grupos funcionales inorgánicos y su nomenclatura. El objetivo principal de esta práctica es identificar diferentes funciones químicas inorgánicas a partir de reacciones sencillas y analizar sus propiedades físicas y químicas, aplicando adecuadamente la nomenclatura tradicional para nombrarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque en química inorgánica las funciones químicas como óxidos, bases e incluso sales son las bases para comprender la reactividad y el comportamiento de la materia. Reconocerlas experimentalmente nos permite asociar la teoría con lo que observamos en el laboratorio. En esta práctica también utilizamos indicadores de pH. Uno fue con el papel indicador universal, que nos muestra una escala de colores desde rojo, que significaría ácido, pasando por verde, que significaría neutro, y hasta azul o morado, que sería un básico. En el otro fue con fenolftaleína, un indicador que se vuelve fucsia o rosado en medio básico, pero permanece incoloro en medios neutros o ácidos. De esta manera, a lo largo del laboratorio buscamos no solo observar reacciones químicas, sino también clasificar los productos obtenidos y comprobar a través de los cambios de color y del pH cuál fue la función química presente en cada caso. Para entender mejor los resultados de nuestra práctica, es necesario recordar algunos conceptos claves sobre las funciones químicas inorgánicas. En primer lugar, los óxidos son compuestos formados por oxígeno y otro elemento. Si el oxígeno se une con un metal, obtenemos un óxido básico. En cambio, si se combina con un no metal, se forma un óxido ácido. Por ejemplo, el óxido de magnesio es básico, mientras que el dióxido de carbono se comporta como un óxido ácido. Las bases o hidróxidos se generan cuando un óxido básico reacciona con el agua. Contienen el grupo hidroxilo y se caracterizan por presentar pHs mayores a 7. Además, cambian el papel tornasol de rojo a azul y hacen virar la fenolftaleína a fucsia. Un ejemplo claro es el hidróxido de calcio. Los ácidos pueden formarse cuando un óxido ácido reacciona con el agua, como el dióxido de carbono que produce ácido carbónico. También existen los ácidos hidroácidos, como el ácido clorhídrico, que se compone de hidrógeno y un no metal del grupo 17 de la tabla periódica. Por último, tenemos las sales, que se originan de la reacción entre un ácido y una base. Si se combinan en proporciones exactas, obtenemos una sal neutra, como el cloruro de sodio, pero si quedan iones hidrógeno o hidroxilo sin neutralizar, podemos formar sales ácidas o sales básicas. Todo esto se puede resumir en una cadena de transformaciones. Óxido es igual a base o ácido dependiendo de cómo se combine. Y justamente esa secuencia es la que experimentamos en el laboratorio. Pasemos ahora a los resultados de cada actividad de la práctica. La actividad 1, la del magnesio. Al calentar una cinta de magnesio en la llama del mechero, se observa una luz blanca muy intensa. Esto corresponde a la formación de óxido de magnesio. Cuando este óxido se deposita en el agua, produjo hidróxido de magnesio, que es una base débil, que con el papel indicador universal el color fue verde amarillento, indicando un pH cercano a 9. Con la fenolftaleína el color fue fucsia fuerte, ambas pruebas confirmando el carácter básico del producto. En la actividad 2, el óxido de calcio al mezclarse con agua formando hidróxido de calcio, una base muy fuerte. El pH fue claramente básico y la fenolftaleína se tornó rosada. En la actividad 3 de neutralización, en esta actividad mezclamos hidróxido de sodio con ácido clorhídrico y como resultado obtuvimos cloruro de sodio, que es una sal neutra y agua. En la actividad 3 del bicarbonato de sodio, cuando analizamos el bicarbonato de sodio, el pH fue cercano a 9 y la fenolftaleína
vibró a fucsia. Aunque su nombre se clasifica como una sal ácida, en el laboratorio se comprobó como una base débil porque aumentó el pH de la desilusión. En la actividad 5 del dióxido de carbono, al inicio el agua potable con fenolafteína era transparente, mostrando un pH neutro. Tras calentarla, el color se volvió fucsia. El indicador medio básico por la pérdida de dióxido de carbono disuelto, pero al soplar dióxido de carbono con un palillo, el color desapareció y la disolución se volvió ácida nuevamente. Esto se debe a que el dióxido de carbono en agua se transforma en ácido carbónico, que libera iones y baja el pH. Con esto comprobamos que el dióxido de carbono es un óxido ácido. En las conclusiones que podemos sacar sobre este experimento, primero, los indicadores fueron como herramientas claras para confirmar el carácter ácido o básico de cada compuesto. Segundo, el bicarbonato de sodio fue el caso más interesante porque mostró comportamiento dual. Aunque se clasifica como sal ácida, se comportó como una base débil. También observamos que la neutralización entre hidróxido de sodio y ácido clorhídrico produce agua y sal neutra, lo que es un ejemplo clásico del equilibrio ácido-base. Cuarto, el experimento con el dióxido de carbono nos permitió relacionar la química con el medio ambiente, al mostrar que este gas puede volver el agua ácida, algo muy similar a lo que ocurre en la lluvia ácida y la acidificación de los océanos. En conclusión, logramos identificar y clasificar correctamente los compuestos inorgánicos trabajados, como óxidos, bases, ácidos y sales. Además, comprobamos que la teoría sí coincide con lo que observamos en el laboratorio y entendimos que estas reacciones tienen relación directa con la vida cotidiana y con el mundo que nos rodea. Muchas gracias.